Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a la Cámara Argentina de Feedlot por tenerme en cuenta y por invitarme. Y quiero agradecer especialmente a la Cámara Argentina de Feedlot porque cuando hemos tenido cualquier iniciativa siempre han estado presentes acompañándola junto al Foro Argentino de Genética o cada vez que solicitamos, siempre Juan Eiras o Fernando o Solange han estado para acompañarnos en diferentes momentos. Así que siempre el agradecido soy yo. Lo que yo les vengo a traer acá es más trabajo y no menos, y es a pedirle ayuda a la Cámara Argentina de Feedlot, porque lo que dijo el presidente hace un rato, lo que se viene es bastante bravo y ustedes tienen mucha información y necesitamos que esté en el lugar adecuado en el tiempo que hace falta para que podamos tener una agenda positiva hacia adelante con esto que se denomina calentamiento global. Vamos a ver si me deja. Bueno, básicamente el calentamiento global no se los voy a explicar demasiado. El Sol envía su radiación, antes se reflejaba, vino la era industrial y se produjeron gases de efecto invernadero que hace que parte de lo que se volvía al espacio quede retenido. Esto aumenta la temperatura media global de la atmósfera y los feedlot lo tienen bien claro porque lo sufren de esta manera, con lo cual no les voy a explicar demasiado qué son los golpes de temperatura. También cuando una de las cosas que viene pasando en base a esto es que se concentran las lluvias en eventos de alta intensidad, de corta duración y que están separados en el tiempo entre uno y otro. También tenemos sequías más frecuentes, con lo cual lo que empieza a ser limitante para nuestra producción es el agua y la posibilidad de capturar agua es lo que debemos trabajar. Y como si esto no fuera poco, el negocio se pone frustrante cuando tenemos sequía porque el precio del maíz, acá yo le estoy comparando la sequía de 2008 con la sequía del 2021, 2020, y fíjense cómo la curva de precio de maíz en Chicago son casi parecidas o muy similares. Este quiere decir que el cambio climático llega rápidamente a los precios cuando tenemos eventos extremos que limitan la producción, y a pesar de que los escenarios productivos de 2008 y 2021 son totalmente diferentes, la economía mundial es totalmente diferente, el comportamiento de los precios ha sido bastante parecido. Y esto es algo que tenemos que empezar a tener presente. Cada vez vamos a estar más estrictos y más rigurosos en lo que va a ir pasando con eventos que tengan que ver con el clima y con los precios de los commodities a nivel general. A su vez, tenemos que sumarle a la Argentina el riesgo país. Todos estos presidentes nos han gobernado en el periodo democrático y hoy tenemos nuestra actual realidad que nos vuelve a hacer que la carne argentina tiene valor cultural. Entonces, tenemos nuestro propio tema, además de los temas que nos implican el calentamiento global, como es la macroeconomía, la inflación, la pobreza, que son nuestros temas que también impactan en el negocio y que tenemos que verlos como parte de la vulnerabilidad que provoca la economía, pero también el calentamiento global y la sostenibilidad social. Lo que ocurre y por qué se preocupan los científicos del IPCC, este es un informe de la NASA, es que estamos lejos del Sol. La curva de abajo nos muestra la radiación solar que llega a la Tierra, estamos en una órbita alejada del Sol y la temperatura no cesa de subir. Entonces esto es lo que lleva a que la gente se movilice a pedir justicia climática y que la sociedad, sobre todo la sociedad urbana, esté muy involucrada en seguir estos temas con gran proactividad y que están pidiendo que cambiemos de modelo. Cuando piden cambiar de modelo, están pidiendo cambiar de modelo productivo, de modelo económico y de la manera que hacemos las cosas. Y el Summit de FAO, que terminó hace unos días, puso en jaque a los sistemas alimentarios productivos del planeta, diciendo que son grandes responsables del calentamiento climático. Como no teníamos temas, en 2018 apareció Greta Thunberg, una sueca que dejó de ir al colegio los días viernes para protestar en su congreso porque los adultos no hacemos suficientes cosas para desacelerar el calentamiento global,
no tomamos ningún cambio de actitud. En la Argentina se llaman Jóvenes por el Clima y han estado varias veces en el Congreso y protestando por los cerdos chinos, entre otras cosas, y son algunos que están pendientes bastante de lo que hacen los engorde a corral, los feedlot y los sistemas intensivos de producción de cerdos y de pollos también. Pero en el medio aparecen negocios, la carne celular, el chuletón 3D o las opciones veganas, que son negocios que aparecen como respuesta al calentamiento global diciendo que son mejores opciones que la producción habitual o que la manera que tiene la ganadería tradicional de producir, donde hay amenazas más potentes, otras menos, pero el chuletón 3D que puede hacer a medida del consumidor en base a una foto, un bife con el contenido de grasa y de carne que quiere el cliente, es una amenaza para toda la ganadería muy fuerte porque todo el mejoramiento genético, todo lo que ustedes hacen para alimentar mejor, para tener un producto diferenciado, alguien se lo resolvió con inteligencia artificial, una computadora y una impresora 3D en un momento, y puede hacer un bife en 3 minutos. Entonces, tenemos de todo tipo de amenazas que tomaron el inicio en esto del calentamiento global. Cuando vemos cómo nos medimos alrededor del planeta, en general se acordó medirse en base a los inventarios de gases de efecto invernadero, lo que yo les voy a mostrar, el inventario 2016 de la Argentina, donde agricultura, ganadería y bosques representa el 37% de las emisiones, el sector energía como un gran sector el 53%, la industria el 6%, esto tiene que ver solo con los residuos industriales y no con la energía, y los residuos urbanos el 4%. Donde claramente a la izquierda van a ver que la ganadería está número 1, con el 21% de las emisiones de gases, y por eso somos muy populares, y fueron a protestar a Palermo los veganos, y en realidad estaban basándose en esta información que surge de los datos que tiene el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, en este caso es Juan Cabandier, que publican cada 2 años estos inventarios de gases, y es lo que nos están asignando, y es a donde necesitamos que la Cámara Argentina de Feedlot, con su departamento de informes, colabore para mejorar la información con la cual se están alimentando las fórmulas del IPCC para llegar al inventario de gases, porque en nuestros cálculos preliminares podríamos bajarlo por lo menos un 35% y salir del primer lugar y que pase en el primer lugar el transporte o la generación de energía. Eso ayudaría mucho a la imagen sectorial. El mundo avanza hacia el carbono cero, hacia que las actividades humanas estén balanceadas, que alguien si tiene un excedente de carbono tenga que comprarle a otro que esté fijando carbono, y hay 2 escenarios, un escenario 2030 y el escenario 2050. Para la meta 2030, Argentina había propuesto inicialmente no excederse de 483 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Esto sería tener 100 millones más que ahora, o sea que sería una economía en crecimiento, y si tuviéramos tecnología y financiamiento, no excedernos de 369 millones de toneladas de CO2 equivalente en los próximos 9 años. Como la tecnología y financiamiento no vinieron, va a ser bastante difícil que lleguemos acá, pero tengan en cuenta que estos son más o menos las emisiones que tenemos hoy. O sea que con este nivel de pobreza y con esta economía argentina, estaríamos cumpliendo la meta de emisiones de gases. Estaríamos complicados los argentinos y estaríamos muy mal todos, pero la emisión de gases la vamos a cumplir. No obstante esto, nuestro ministro Juan Cabandier dijo que esto era muy poco y que podíamos exigirnos más, y propuso una meta mejoradora, bajándola a 10 millones de toneladas de CO2 equivalente más. Estos son 8 puntos más del PBI que Argentina debería ceder para llegar a la meta. Y nos proponen, a través de la ley 27520 de adaptación y mitigación al cambio climático, una estrategia de desarrollo de largo plazo, de bajo carbono y resiliencia en la Argentina, que sería el escenario de 2050, donde al 2030, que se está ocupando en este caso el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tendríamos que llegar a 3,49 para el sector, donde hay una serie de propuestas. Al 2050 debemos ver cómo vamos a llegar para no ser vulnerables y bajar los riesgos de los sistemas naturales y sistemas humanos, y la parte de la adaptación, que sería
una de las tareas que tiene nuestro ministro, conseguir los fondos internacionales para que el sector privado pueda evolucionar a tener estos cambios tecnológicos hacia esta meta. Bueno, eso no se está haciendo, pero sí se está exigiendo cambios y mejoras en los sistemas productivos. Y la propuesta del 2050, les pido que se fijen abajo a la izquierda, es que el stock ganadero quede en 22 millones de cabezas y que la producción argentina sea 1,5 millones de toneladas. Es decir que usando menos fertilizante nitrogenado, dejando de quemar biomasa, haciendo ajustes fuertes en la producción agrícola, reforestando y eliminando el 60% del stock ganadero, esta es la propuesta que el gobierno quería llevar a Glasgow, y Glasgow es a fin de mes. Con lo cual tenemos una agenda bastante apretada de tiempo para que el secretario de Gabinete de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Torquís, no lleve esta iniciativa a Glasgow, porque si lleva esta iniciativa a Glasgow, el financiamiento que vamos a conseguir a futuro va a ser por las metas que están propuestas, y no son metas que estemos de acuerdo en ninguno de los sectores económicos de Argentina, no solo el sector agropecuario. Algo dijo el presidente, se viene el tema de huellas ambientales. Cuidado para Argentina, no es un mecanismo ideal. En esto Solange tiene vasta experiencia, así que los va a ayudar bastante. Pero las huellas o la huella por producto para los sistemas de producción argentinos no son las más adecuadas, pero es lo que nos están exigiendo algunos clientes. Hay huellas hídricas, huellas de carbono, huellas ecológicas, pero en general las huellas tienden a referenciarse a un sistema o a una empresa, y entonces están en permanente cambio de fórmulas y no son seguras ni para el consumidor ni para el que esté certificando la huella. Por lo tanto, esto es un sistema en evolución. Todo lo que yo estoy hablando evoluciona rápidamente. Estamos viendo una foto de una serie que tiene capítulos sin escribir, así que hacia adelante hay que estar muy atentos a lo que va a ir pasando. Pero en las huellas hay que ver qué huella, de qué manera, con qué metodología, y nos están metiendo en un nuevo problema, que es hablar del ciclo de vida de los productos para llegar de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna, que sería la economía circular. Esta es una nueva forma de volvernos a meter en problemas del sistema de producción de alimentos en base a supuestamente requerimientos de los consumidores. El problema de la parte que explicaba anteriormente es que buscan no tener reconocimiento económico por esto. Es decir, hay que hacer el esfuerzo voluntario, pero sin que esto genere más ingresos. La producción agropecuaria es una producción de ciclo de carbono cerrado, donde el carbono del aire lo toman las plantas a través de la fotosíntesis. En el caso de los rumiantes, vacas, ovejas, chivos, llamas o el que quieran, es un convertidor que transforma esto en algún producto. Producto de esa fermentación entérica se produce metano, y ahí viene la gran amenaza al planeta, porque tiene 28% más 28 veces más de posibilidad de calentamiento global, pero dura 10 años en la atmósfera. Por lo tanto, es un ciclo cerrado que no acumula carbono en la atmósfera, como sí lo ha hecho el petróleo, que ha sacado desde el subsuelo carbono que estaba acumulado, lo ha puesto en la atmósfera en la era industrial y actualmente con los vehículos de combustión interna, y la capacidad de reducción de los océanos y de la superficie terrestre a través de fotosíntesis no permite que esta concentración de gases de efecto invernadero se reduzca, y por eso nos están pidiendo grandes esfuerzos en las actividades para reducir cada uno de lo que estamos haciendo. En la nutrición animal esto nosotros ya lo teníamos. La energía digestible era energía bruta, menos energía de gases, menos energía que proviene de heces y orina, o sea que tanto NRC como ARC en su sistema de cálculo ya proponía esto, y las fórmulas que propone el Instituto para el Cambio Climático son estas, no son otras. Lo que sí tenemos que ver de conseguir, y en esto necesitamos la ayuda de la Cámara Argentina de Feedlot, son los factores de emisiones locales
para que esas fórmulas reflejen realmente lo que está pasando, además de los informes mensuales que saca la Cámara, que nos va a decir cuántos animales están en este sistema productivo aproximadamente, y eso alimentaría mejor la fórmula. Entonces, con este sistema de realidad aumentada que tenemos que controlar varios temas, les pido que presten mucha atención. La eficiencia productiva es lo que nos lleva a ser sostenibles. Tenemos 18% de posibilidad de mejora. Fácilmente vamos a mejorar entre 8 y 10% de ese 18 en base a procesos, mejoras tecnológicas o mejoras de estructura. Es decir, que todo depende de nosotros y de las empresas que acompañan a la Cámara Argentina de Feedlot, que son los que están diseñando sistemas para que estas emisiones de gases bajen, y a ustedes lo llaman mejora de la conversión. Esto es un sistema de energía cerrado, donde ustedes cada vez que tengan mejora en la conversión, están emitiendo menos cantidad de gases a la atmósfera y le está quedando más producto y más plata en el bolsillo. O sea que ser sostenibles y eficientes lleva a una mejora con el ambiente, y esto es lo que tienen que empezar a decir desde la Cámara Argentina de Feedlot, que en realidad están haciendo una conversión de energía, y esa conversión de energía se hace de manera mucho más eficiente y amigable con el ambiente. Acá le puse dos formas que ha tenido la FAO de considerar a la ganadería. En 2014 sacó este informe que tiene 172 páginas, que no le recomiendo a nadie que lo lea, La larga sombra del ganado, donde condenaron a la ganadería. Inmediatamente, cuando vieron los errores que tenía FAO, sacó este segundo informe, que es el que vamos a usar y el que nos parece más adecuado, donde dice que los bovinos son fuente de conversión y reparación, convirtiendo energía solar capturada en la fotosíntesis en alimentos de calidad para los seres humanos, pero también con el manejo adecuado puede ser fuente de reparación, recreación de biodiversidad y captura de carbono. Este es el eje de trabajo que desde hace un tiempo llevamos en Argentina, que ha tomado la posta el IPCBA en su último informe, y que estamos proponiendo al mundo como la manera que tiene la ganadería latinoamericana, o si queremos latinoamericana y el Caribe, de producir, y que somos el único lugar del planeta que podemos hacer carne sostenible. El resto del planeta no lo puede hacer. El INTA ha tomado la posta. Desde 2019 inició su programa de determinaciones de emisiones de gases en los sistemas agrícolas y ganaderos, y está llevando diferentes mediciones en diferentes estaciones experimentales con diferentes métodos que nos van a dar una base para empezar a entender cómo podemos mejorar y disminuir tanto los sistemas pastoriles como los sistemas de encierro corral. Así que acá el INTA nos va a publicar esto el año que viene, en 2022. Los objetivos de desarrollo sostenibles son donde nos tenemos que basar y a donde tenemos que apuntar: fin de la pobreza, hambre cero, responsabilidad en el consumo y producción, acción por el clima, todo lo que tiene que ver con cambio climático y calentamiento global, y biodiversidad. Estos son los 5 objetivos de desarrollo sostenible que involucran a la producción agropecuaria, de lo cual debemos ir haciendo foco y fundamentarnos nuestras mejoras en este tipo de acciones. Como esta infografía van a encontrar muchas, donde se habla de la producción mundial de carnes, donde Estados Unidos aparece como primero, aparece Brasil como segundo, el resto del mundo y Europa como en tercer lugar, después China, Argentina, y termina la India y Australia. Esto lleva a que rápidamente hicieron cálculos de la huella de carbono. Esta huella se hace en base a datos por defecto o datos que tienen los países. Y fíjense cómo Australia, que había trabajado mucho en sus datos, más allá que la carne producida feedlot tiene una huella de carbono menor que la carne producida en pastoreo, como están viendo acá, la cantidad de información que había desarrollado Australia le permitió tener una mejor performance que Estados Unidos. Entonces acá vemos la importancia de generar la información, generar la investigación, hacérselo llegar a los funcionarios del Estado para que publiquen dentro de los inventarios, y sea esa la información que se tome y no la información por defecto que viene en los manuales del IPCC. Entonces acá les estoy mostrando que es muy importante
que sigamos generando información, que sigamos investigando y que la información sea propia del sector. Si caracterizamos por la producción mundial y quién produce más y quién produce menos por cabeza, en realidad lo que estamos caracterizando es el uso de grano en las dietas de diferentes partes del mundo, donde tenemos a Estados Unidos como número 1, Australia 2, Japón tercero. Son grandes usuarios de grano, subproductos de la industria de la fermentación, como puede ser la burlanda, o subproductos de la industria que tiene que ver con la producción de aceites. En el medio, de uso moderado de granos, ahí está todo Mercosur y obviamente Argentina, y de bajo uso de granos, que está el resto de la producción de Sudamérica y la India. Esto significa que aquellos que tienen alto uso de granos necesitan precios altos para seguir produciendo cuando se producen desbalances en base al cambio climático y se producen sumas de precio, deben acompañar los precios de los granos a los precios de productos que están produciendo o tener algún tipo de subsidio para compensar las pérdidas. En el caso de los que usamos moderadamente granos, casi todo Mercosur, tenemos precios volátiles, momentos de felicidad y momentos de angustia, y momentos de grandes quebrantos. ¿Por qué? Porque este uso de granos lo podemos hacer más intensivo o menos intensivo en base a los precios. Y en general la ganadería que usa poco grano tiene bajo precio. Pero tengan en cuenta que en Argentina siempre es un bien cultural y por lo tanto, si el precio del gordo va a tener un límite, el uso de granos va a tener que ser a bajo precio o va a tener un límite también hasta que salgamos de este brete en el cual nos mete la política y logremos convencerlo de que en realidad no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra y que tenemos que exportar más y producir más como salida de esta ecuación que nos proponen. Nuevamente les repito, miremos el tema de huellas ambientales, fijémonos cuáles son las más adecuadas, cuál es la metodología. El INTA y el INTI están trabajando muy bien en huellas integradas con la industria o con productores. Tigo Ombú presentó la suya, Frigorífico Logros la de ellos también, y en esta metodología que se está utilizando permite la posibilidad de adicionales que tienen que ver con la captura de carbono o las mejoras de carbono que se pueden hacer en base a los sistemas. Yo voy a mostrar algunas que pueden hacer ustedes desde el engorde a corral. Cuando vemos los números para ver cómo va a ser la presión a futuro por los temas de cambio climático, vemos que la concentración de stock ganadero en el mundo es variable, con la India que tiene una gran población y Brasil como segunda población mundial. Hay unos 1.100 millones de cabezas, pero para que tengamos en cuenta a quién van a presionar, el 48% de las cabezas están en América, América del Norte y América del Sur, y el 35% de las cabezas están en América del Sur. O sea, tenemos 520 millones de cabezas en todo el continente americano, 380 millones de cabezas en América del Sur, y las de América del Sur son con baja productividad. Por eso les vengo a decir, cuidado con el tema huella que relaciona producción con cantidad. No son los mejores métodos, por ahí el mejor método para nosotros los balances de carbono y no tanto las huellas. Europa, que quiere imponer todas las condiciones, no le importa demasiado porque tiene el 8% de las cabezas a nivel global. Asia, incluyendo la India y China, son el 37% y India no va a hacer demasiado por el tema y produce bastante poco, así que no va a tener grandes presiones. Rusia y sus países asociados, el 2%, y el 3% Oceanía, representada principalmente por Australia y Nueva Zelanda. O sea que a nivel global la presión va a venir hacia América, que es la que tiene la mitad del negocio ganadero del mundo, y todas las presiones van a caer acá. Seguramente a China la van a presionar bastante poco por la capacidad y el poder económico que tiene China a nivel global. Y a su vez, cuando vemos la concentración, hacemos la relación de cabezas en base a personas que habitan cada país, vemos que hay pocos países que tienen altas concentraciones, que tienen capacidad de producir esta proteína animal para el resto del mundo y exportarla, además de alimentar a los propios. Con lo cual,
el negocio vuelve a estar más concentrado y las presiones van a seguir siendo concentradas también. Vamos a ver imágenes como esta y nosotros responderemos ciclo de carbono cerrado, ciclo de carbono abierto y seguiremos con esta discusión hasta que logremos alguna cuestión que logre imponer lo que nosotros pensamos. Desafíos para el engorde a corral. Imagen de la actividad. Toda actividad intensiva, la que busquen, tiene mala imagen, porque quita libertad y es poco natural. Hay que trabajar en esto que explicaba hace un rato Juan, del agua cerca o el agua lejos, es un camino, pero hay que mejorar las condiciones con el bienestar animal, sombra, piso de cemento, bueno, todas inversiones que cuando hay quebranto en la actividad no son fáciles de llevar adelante. Tenemos que ajustar todas las pérdidas, pérdida de energía en el alimento, en el patio de comida, en los almacenajes. Tenemos que usar bien la energía que se capturó por fotosíntesis y hoy es un grano, o es un silo, o es un suplemento. Pérdida de energía en comederos. Tiene que llegar al rumen del animal la comida. Si se nos vuela en el comedero y demás, no nos van a dar bien los números y no vamos a estar ganando dinero. Energía de gas y orina, en esto nos vamos a enfocar ahora un poquito en todo lo que tiene que ver con mejora nutricional, aditivos y algunas otras estrategias. Pérdida de energía por falta de manejo del estiércol. Sí o sí van a tener que avanzar en ver de darle un destino a este estiércol, ya sea compostaje, ya sea biogás, o van a tener que buscar una salida como economía circular. No hay vuelta atrás con las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, y les digo agrícolas porque ustedes van a tener que pedirle a sus proveedores de granos que ingresen en las buenas prácticas para mejorar la imagen del feedlot y del engorde de corral. Aporta a la conservación de suelos agrícolas con fertilizaciones orgánicas. Esto hay que medirlo, tener las estercoleras y tener sponsors que den el servicio está muy bien, pero tenemos que medir todo lo que hacemos y tenemos que trazar todos los procesos y tener información de todos los procesos. Tan bueno lo de las caravanas electrónicas, pero también el resto del proceso lo tenemos que tener trazado y sistematizado para poderlo mostrar. Para mitigar y adaptar, aditivos, en esto no le voy a decir mucho a ustedes saben más que yo, o saben, y hay evolución de todo esto para mejorar conversiones. Cada vez que utilicen aditivos mejore conversiones. Lo que están haciendo es controlar las arqueas que emiten metano, básicamente, y si usan algún método bypass de rumen, directamente van a evitar. A todo esto lo que tienen que hacer es auditarlo y poderlo publicar de una manera que la gente lo pueda percibir y ver como un bien a poner para la carne producida a grano. Tenemos buenos avances con lo de biofarma, con los comederos inteligentes, con lo que tiene Conecar, todos los que participan de alguna manera u otra junto a la Cámara Argentina de Feedlot han avanzado mucho en tecnologías. Hay empresas en el mundo que se dedican, básicamente lo hacen en lechería, a hacer selección genómica de los licores ruminales y poner arqueas seleccionadas que son de baja producción de metano. La selección genómica de animales, esto está en marcha, el consumo residual y la genómica sumadas en 5 centros de testaje, había uno solo en Intanguil, ya incorporando el de Colonia Carolla o el de Biofarma, ya son 5 y veremos si hay alguno más. Y también existe la posibilidad genética, no muy sencilla y simple, pero sí existe, de que elijamos animales que seleccionan su flora ruminal y que buscan floras ruminales que tengan menores emisiones de metano. Y la parte dura, la que va en el bolsillo, que es inversión, proceso, y tenemos múltiples dispositivos hoy, desde collares, podrían tranquilamente poner 1% de collares por cada corral, y de esa manera tener información en tiempo real de lo que está pasando con la rumia, con los animales, con la temperatura. Tenemos estos bozales que transforman metano en CO2, parecen interesantes pero poco útiles. Tenemos toda la tecnología de I+D+I, con cámaras que pueden pesar los animales sin que los tengamos que mover.
Así que tenemos bastante hacia adelante con posibilidades de incorporar tecnología, tanto en la alimentación como en inversiones en procesos, en mejora de diseño de comedero, en mejora de diseños de mixer, en mixer con balance y con cámara. Bueno, tenemos bastante por hacer ahí. Evidentemente, cuando el negocio dé, lo vamos a poder hacer. Involucrarse con la agricultura, todo lo que tiene que ver con la red de BPAs y prácticas. Muchas empresas están empezando a exigirle a sus proveedores, en el caso de la fumigación, por ejemplo, que tenga hecha la capacitación en buenas prácticas, y esto genera un certificado. Idealmente, los socios de la Cámara Argentina de Filo deberían ir diciéndole en un tiempo a sus proveedores que van a necesitar que el grano al cual le van a vender sea producido bajo las buenas prácticas certificadas, para capturar ese valor intangible que tiene la buena práctica hacia adentro de la unidad del engorde a corral. Ir aliándose con esos proveedores de granos para proveer el compost o el estiércol como fertilizante natural, y ahí viene una tarea fuerte con algunas provincias que no están permitiendo esto, que tienen alguna duda en ambiente o en residuos peligrosos, o alguna legislación provincial que tiene algún tema. Avanzar con la producción de bioenergía y bioproductos en base a los reciclados, tener protocolos transparentes, auditables de bienestar animal y que sean simples de visibilizar, y los que le vengo diciendo desde el principio hasta ahora, una manera de tener trazabilidad de datos, traqueo y mejora continua que lo pueda percibir cualquiera sin demasiada dificultad. Entonces podemos ir al biogás, podemos hacer compostajes, podemos usar las estercoleras, pero siempre con la calculadora de carbono atrás, para ver cuánto carbono dejamos de que vaya al aire y que quede en el suelo, cuánto carbono se pasó a ser biogás o biometano, cuánto de eso es energía eléctrica. Tengamos siempre la calculadora a mano para poder demostrar que estamos haciendo un beneficio ambiental al planeta. Entonces, lo que le vengo a pedir a la Cámara Argentina de Filo es que se involucren más. Solange participa junto conmigo en la mesa de ambiente del Consejo Agroindustrial Argentino, y ahí tenemos una agenda variada y fuerte, que nos juntemos con la mesa de enlace y con la mesa de las carnes para que logramos tener factores de emisión propios para la actividad. Esta es nuestra meta de mediano plazo. Si queremos poder revertir la imagen del sector, pasa porque el inventario de gases refleje la realidad. Que nos ayuden a que las empresas que hacen investigación, muchas de ellas acompañan a la Cámara Argentina de Feedlot, que compartan esos datos. Sabemos que es información privilegiada porque les lleva a desarrollar productos, pero los datos de base, que serían la mejora, la conversión, pasarlo a esto, a el factor de emisión de gases de efecto invernadero, sería simple si contamos con una base abultada de datos y si las empresas están certificando esos datos de manera científica. Y creo que es simplemente que coordinemos la acción para poder tener los datos. Hay que seguir investigando y desarrollando protocolos de buenas prácticas, de bajas emisiones, de reciclaje, de economía circular, y no alcanza con que la huella ambiental de lo producido a grano sea menor que la producida a pasto. Tenemos que ir más adelante de esto, porque con esto solo no va a alcanzar para el engorde a corral en todo el planeta, pero tampoco va a alcanzar en la Argentina. Les agradezco, tengan en cuenta que las vacas enfrían el planeta. Quedo a disposición para preguntas y espero no haber ido demasiado rápido y haber sido claro. Muchas gracias.